es la última guía de este periodo. Entonces, pues, espero que las terminen. Tienen 2 semanas a partir de ayer, son 2 semanas para el desarrollo de la guía, porque pues ya estamos culminando el segundo periodo. Nos quedan, ustedes salen a vacaciones más o menos el 18 de junio, entonces apenas nos queda un tiempo corto. En este momento les voy a compartir pantalla. Me avisan cuando ya la estén viendo, por favor. ¿Listo? ¿Ya la están viendo? Sí. Bueno, aquí tenemos la guía. Esta guía viene para desarrollarla del 31 de mayo, que era ayer, hasta el 11 de junio. El 11 de junio es el último día de entrega de trabajos de esta última guía. Tenemos en primer lugar sociales. En sociales estamos trabajando para esta guía un tema de cátedra para la paz que se llama diversidad y pluralidad. Entonces aquí tenemos toda la temática, la importancia de ser tolerantes con los demás, porque todos somos diferentes, pero vivimos en una sociedad donde debemos poder vivir en sana convivencia, estar todos tranquilos, estar todos siguiendo unas mismas reglas, estar todos respetando al otro, respetando su cultura, respetando su forma de ser, respetando sus valores, porque todo el mundo tiene valores. Todo el mundo es un ser único y especial que merece respeto y tolerancia. ¿Por qué? Porque asimismo los demás nos deben respeto y tolerancia a nosotros también. Entonces, si queremos vivir en paz, debemos respetar a los otros. De esa manera, los demás nos respetan también. Bueno, acá está todo, toda la temática. Aquí están las condiciones y los agentes educativos en la diversidad y pluralidad para la paz. Se trata de estar en paz siempre con los demás. Y no solamente con los demás, sino también con la naturaleza, con el medio que nos rodea, porque es nuestro hábitat. Es lo que tenemos, nuestra herencia, nuestras raíces. Entonces hay que estar en armonía tanto con las demás personas, los que son semejantes a nosotros, como con los demás seres que se encuentran en la naturaleza. Y no solamente los animales, sino también las plantas, lo que vemos a nuestro alrededor. Todo tiene una razón de ser y por eso está en la naturaleza y debe ser respetado. Bueno, acá tenemos un cuadrito, lo que es los niveles de integración, la integración intercultural. Quiere decir que hay muchas culturas. Cada parte de este planeta es una cultura diferente. Todos los pueblos tienen culturas diferentes. Por eso hay que aprender de todos ellos hay que aprender un poquito. Hay que aprender de cultura, de civismo, de forma de comportarse, tanto en la casa como fuera de la casa, en el colegio como fuera del colegio. La salud pública, ¿cómo es la salud pública? La integración residencial, ¿cómo es su integración con los vecinos, con la comunidad, con el barrio? La integración jurídica, cómo son sus normas, cómo las cumple. La integración familiar, cómo es la vida en familia. Tratar de arreglar las cosas con el diálogo, no a los golpes, sino con el diálogo, hablando. Y la integración laboral, la integración en el trabajo, aunque ustedes son niños y no trabajan, pero esa parte también corresponde a la comunidad
La integración educativa, que es la de ustedes. Cómo se integran en su centro estudiantil, cómo son con sus compañeros, cómo actúan. Entonces, esa lealtad que se tiene entre grupos, esa es la parte que se trabaja en este cuadrito de niveles de integración ciudadana. Aquí vienen las actividades para sociales. Teniendo en cuenta el texto anterior, responden las siguientes preguntas. Entonces, acá ustedes leen muy bien la temática anterior y responden. Tenemos 5 preguntas. ¿Cuál es la importancia de vivir en pluralidad y diversidad? ¿Qué tal que nosotros fuéramos todos igualitos ahí? Entonces, no sé, sería como aburrido, ¿no? Todos pensaran igual, todos fueran igual físicamente, todos... No, eso sería terrible. Dice, ¿qué es la pluralidad? Y ve un ejemplo. ¿Qué es el concepto de diversidad? Porque es diferente la pluralidad a la diversidad. ¿Y cuáles son los ejemplos de la diversidad? Aquí tenemos una segunda actividad que es llenar los espacios en blanco. Tenemos acá unas frases y en la parte de abajo tenemos un banco de palabras. Esas palabras que están ahí empatan perfectamente con todos los espacios que hay acá. Entonces, ustedes cogen una palabra y van llenando un espacio y la van colocando, la van señalando en la parte de abajo, la subrayan para que sepan que esa ya la utilizaron. Porque cada espacio tiene una palabra acá, es decir, que una palabra de estas corresponde a cualquiera de estos espacios. Luego viene la tercera actividad, que es resolver una sopa de letras sobre diversidad y pluralidad. Acá están las palabras que deben encontrar, todo referente al mismo tema. Comprendido hasta ahí, eso es lo correspondiente a sociales. Bueno, ¿entendido? Están muy callados hoy. Sí, señora. Bueno. Sí, señora. Bien, vamos a continuar con religión. La guía tiene el mismo orden de todas las guías que se han enviado. Dialoga y comparte experiencias vividas. La explicación de la temática. Dice, poner en práctica estas recomendaciones mejorará el clima familiar para facilitar la comunicación y la confianza entre niños y adultos, entre padres e hijos, y acercará sus posturas. Esto quiere decir que muchísimas veces no estamos de acuerdo con lo que dicen o como piensan nuestros papás, nuestros hermanos, las personas de nuestra familia, pero tenemos que llegar a algún acuerdo de una u otra manera porque estamos conviviendo en familia. Entonces, ¿cómo se llega a un acuerdo? Se llega hablando, dialogando. ¿Por qué? Porque de esa manera nos podemos escuchar unos a otros, podemos saber lo que piensa uno, lo que siente el otro, lo que quiere el uno, lo que anhela el otro, y de pronto, dentro de ese diálogo, podemos unir fuerzas. ¿Para qué? Para que todos puedan conseguir lo que quieren. Entonces, solamente dialogando se puede mejorar esas relaciones. Porque si de pronto no me gustó lo que dijo mi mamá y me pongo bravo y grito y hago pataleta y salgo corriendo, me voy con mis amigos, pues eso no arregla nada. Pero si de pronto se detiene y le explica a la mamá, no me gusta eso por esta razón, porque yo prefiero aquello, porque yo prefiero aquello otro, porque yo tenía pensado hacer aquello, de pronto la mamá lo puede comprender y pueden llegar a un acuerdo y pueden hacer las cosas de tal manera que los dos queden contentos, que los dos puedan lograr lo que querían, sin necesidad de peleas, sin necesidad de pataletas, sin necesidad de pronto de gritos, de malos tratos. De eso se trata el diálogo y de eso se trata la convivencia en familia. Que llegó el papá un poquito tomado y que la mamá apenas entró, la mamá empezó a alegarle o a gritarle o a decir groserías o no sé. ¿Qué pasa con el señor? El señor de pronto llegó y lo único que quería era descansar, dormir. Pero si encuentran la cantaleta, si encuentran la pelea, si encuentran los gritos de los hijos, si encuentran, bueno, un ambiente no muy adecuado, pues ¿qué pasa?
que también va a llegar al mismo ambiente en que están y eso se forman las peleas, los golpes, los gritos, bueno, una cantidad de problemas que no era necesario hacerlos, no era necesario buscarlos. Entonces, a veces las cosas se deben hacer en el momento en que es. Entonces, si el señor llegó tomado, pues déjenlo que duerma y el otro día hablen con él y ya no me gustó que llegó tomado, no me gustó que llegara a regañar a los niños, o el niño le dice, papá, qué pena, pero no me gustó que anoche, fuera de que llegó tomado, entonces llegara a gritar a mi mamá, o llegara a regañarnos, o llegara a pegarnos, no sé, de esa manera. Entonces, así se puede lograr que las personas piensen y analicen de pronto sus comportamientos, sus formas de ver las cosas y se logre un cambio, se logre una mejor convivencia. De eso se trata el diálogo en familia. Bueno, ahí dice, ¿cuál es el mejor momento que vives en la familia? Hay momentos en la familia que son muy felices cuando se celebran los cumpleaños, las fiestas, cuando se va a un paseo entre todos, se hace un asado con amigos, se hace una salida al río, bueno, muchísimos momentos que quedan en los recuerdos de cada uno de los miembros de una familia. Entonces, esos son los momentos que ustedes deben analizar. ¿Cuáles son los momentos que han vivido en familia? ¿Cuáles son los momentos más felices que han vivido en familia? ¿Y cuáles son, qué actividades comparto en familia? ¿Cuáles son las actividades que comparto? Si solamente es que lleguen todos a dormir a la casa, o si por el contrario les gusta de pronto los niños jugar un partido de fútbol con el papá, o de pronto las niñas hacer una ronda, jugar o hacer costura con la mamá, o de pronto entre todos salir al parque a comer un helado. Esas son las actividades que se comparten en familia, o de pronto que la mamá, si está en la casa todo el día, le ayuda a los niños a desarrollar las tareas, a orientarlos en tareas. De pronto les gusta ir a ver una película. Bueno, muchísimas cosas que se comparten en familia. Eso lo que hace es crear unos vínculos muy fuertes entre los miembros de la familia. Entonces aquí dice, las actividades que comparten en familia, ¿para qué sirven? Para fortalecer los lazos familiares. Genera estabilidad y bienestar en grandes y chicos. Se sienten más agradables, se sienten más cómodos, se sienten que pueden a veces expresar las cosas que quieren decir o las cosas que están sintiendo. Impulsa el desarrollo social y emocional de los más pequeños de la casa. Los niños se sienten más contentos, los niños se sienten con la facilidad de compartir más con los papás, no que llegó el papá y de una vez los niños tienen que correr a esconderse porque el papá llegó bravo, no. Promueve la unión familiar y la confianza. Eso quiere decir que cuando se está de una forma agradable en la familia, hay confianza para contarle al papá o a la mamá lo que pasa. Mejora el tiempo de calidad en familia. Eso quiere decir que no importa si de pronto la mamá o el papá no están todo el tiempo en la casa, pero que los pocos momentos que están en la casa sean agradables, sean para compartirlos con los hijos, sea para disfrutar de diferentes actividades con los hijos. Así no pueda estar todo el tiempo, pero puede estar 2 horas y la hora del almuerzo, compartir un buen desayuno, compartir un buen almuerzo, a la hora de en la noche llegar, ver una película, contar unos cuentos. Bueno, son situaciones que se dan al interior de las familias y que no necesitan estar todo el tiempo juntos, pero sí los pocos momentos que haya que sean muy agradables. De acuerdo con eso, tenemos acá las actividades. Aquí tenemos una serie de imágenes. Dice, observa y responde. Entonces, aquí hay unos diálogos y se responde. Entonces, de acuerdo con esto, van a responder estas preguntas que se encuentran aquí a la derecha. ¿Qué actividades realiza cada familia? Entonces, aquí tenemos una familia, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra familia. Entonces, aquí tenemos una familia de una mamá, un papá y 2 hijos. Aquí también una mamá, un papá y 2 hijos. Aquí tenemos un papá con su hijo y aquí tenemos una mamá, una niña y una abuelita. Entonces, esas son familias. Cada uno forma, cada cuadrito es una familia. Entonces, ¿qué actividades realiza cada familia? Entonces, aquí están jugando, están haciendo juegos de mesa.
En este están jugando con un balón. Aquí el niño le está ayudando al papá en la venta porque él parece que él vende flores. Y aquí la mamá, la abuelita está tocando la guitarra y la niña está cantando y la mamá le está aplaudiendo. Esas son las actividades que están haciendo cada una de la familia. ¿Cómo se sentirán al compartir esas actividades? ¿Cómo se ven? Se ven felices porque están compartiendo con sus seres queridos. ¿Qué habrán hecho los integrantes de estas familias para compartir juntos su tiempo libre? Entonces, ¿cómo planean compartir su tiempo libre? ¿En tu familia compartes actividades en su tiempo libre? ¿Te gustaría que así sea? Bueno, entonces ahí esas respuestas son personales. Entonces ahí cada uno responde de acuerdo a cómo es su familia y a lo que comparte con ella. Aquí en la actividad número 3 dice, dibuja 3 actividades que realices para fortalecer el diálogo y los lazos familiares en casa. Entonces, aquí escribe la actividad y aquí ese es el dibujo. 3, 1, 2 y 3. Y acá al final tenemos una sopa de letras de comparto en familia. ¿Qué actividades puedo compartir en familia? Aquí dice, juego con las mascotas, jugar en familia, entonces un partido, no sé, jugar dominó, jugar parqués, lo que ustedes puedan jugar en familia. Salir de compras, juego de canciones, pasar un buen rato de un karaoke, ir a la piscina, cocinar juntos, hacer aseo en casa. Esas son actividades que se hacen, son rutinarias, pero son que se hacen en familia y se hacen agradables. Organizar juguetes, contar cuentos, juego de adivinanzas, juego de ahorcados, salir a caminar, comer helado, bañar a la mascota, arreglar el jardín, hacer juegos de mesa o leer libros. Entonces, esas son actividades, unas pocas de las actividades que se pueden realizar en familia. ¿Para qué? Para fortalecer los lazos familiares, el afecto entre la familia, entre los miembros de la familia. Eso es lo correspondiente a religión. ¿Quedó claro, niños? ¿Entendieron o hay dudas? ¿Están ahí todavía? Que no me responden. Sí, yo entendí, profesora. Señora. Me alegra mucho, pero respondan cuando yo les pregunto porque es como si estuviera sola. Bueno, aquí tenemos ahora lo de matemáticas, lo más interesante. Multiplicación de números decimales. Multiplicación de números decimales. Bueno. Nicole. Y también tenemos lo que son las figuras planas. Aquí tenemos las figuras planas. ¿Qué son las figuras planas? Son estas figuras que están conformadas por 2 dimensiones. Cuando son de figuras redondas, están conformadas por 3 dimensiones. Pero estas son figuras planas, 2 dimensiones. Es decir, por lo menos acá tenemos un cuadrito verde. Este es un rectángulo y tiene un largo por un ancho. Entonces, 2 dimensiones. Son bidimensionales, quiere decir 2 dimensiones. Tenemos un cuadrado, tiene 4 lados, 4 dimensiones iguales. Tenemos acá un círculo. Este es un cubo, pero este cubo ya no sería plano, sino que sería tridimensional. ¿Por qué? Porque tiene 3 dimensiones. Tiene largo, tiene ancho y tiene alto. Entonces, este ya no sería una figura plana, este tampoco sería una figura plana, este tampoco sería plano, este sí, porque esto es un polígono irregular y tiene varios lados, pero solamente es plano, igual que este. Bueno,
Clasificación de las figuras planas. ¿Cómo se clasifican? En círculos, polígonos. Los polígonos, en este lado tendríamos los triángulos y los cuadriláteros. Los cuadriláteros. Y los círculos, pues los círculos ya saben que son redonditos. Entonces, ahí los podemos clasificar. Polígonos. Y dentro de los polígonos, que los polígonos son figuras planas cerradas, tenemos los triángulos y los cuadrados, cuadriláteros. Aquí tenemos los polígonos. Un polígono abierto, un polígono cerrado. Esos son polígonos, figuras planas cerradas. Aquí tenemos las partes de lo que son los polígonos. Entonces tenemos un centro. En este lado, este polígono que tengo acá es un pentágono. ¿Por qué? Porque tiene 5 puntas, 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Cada puntica, digámoslo así, se llaman vértices. Y la línea que se puede trazar de un vértice a otro se llama diagonal. Se llama diagonal. Tenemos un centro y la distancia que hay desde el centro a la mitad de uno de los lados se llama apotema. Y la distancia que hay desde un vértice hasta el centro se llama radio. Ya sabemos que la abertura que hay entre un lado y otro se llama ángulo. Y cada una de las partecitas que conforman el polígono se llama lado. Pues esas son las partes de un polígono. Démonos cuenta en este es un trapecio porque tiene una base mayor, una base menor y dos lados que son paralelos, no son paralelos, no son paralelos las dos bases y estos dos lados que son iguales. Tiene 4 vértices y tiene unas diagonales. Estas son las diagonales. Esta es la altura. Démonos cuenta que la altura no es una diagonal porque la diagonal va de vértice a vértice, mientras que la altura va desde la base menor hasta la base mayor. Esa es la altura. Entonces, esas son las partes que tienen los polígonos. Aquí tenemos clasificación de los polígonos según sus lados. Como son figuras geométricas, están compuestas por varios lados. Entonces tenemos de 3 lados se llama triángulo, de 4 se llama cuadrilátero. Los triángulos son figuras geométricas que tienen 3 lados y 3 ángulos, pero que también a su vez se dividen en otros, que más adelante los vamos a hacer a ver. Hay varias clases de triángulos. También tenemos los cuadriláteros, que también tienen una subdivisión. Los pentágonos, los pentágonos son polígonos de 5 lados. El hexágono de 6, heptágono de 7, octágono de 8, eneágono de 9, decágono de 10 y endecágono de 11. Son los más conocidos, los más usados. Los primeros polígonos, los primeros 9 polígonos. Entonces, toman el nombre de acuerdo al número de lados. Cuando tienen todos los lados iguales se llaman polígonos regulares, como estos. Todos estos son polígonos regulares porque tienen todos los lados iguales. Todos los lados iguales. Cuando tienen los lados desiguales se llaman polígonos irregulares. En este caso son todos regulares. Aquí tenemos cóncavos. No siempre los polígonos van a ser unos dibujitos perfectos, todos, no, con todos sus lados iguales, no. En este por lo menos tenemos uno que es cóncavo, cuando tiene una entrada así, como estos. Estos son cóncavos. Convexos, estos son convexos cuando tienen una salida así. Una salida más protuberante. Los polígonos regulares, lo que le decía, los que tienen todos los lados iguales, y los irregulares cuando sus lados son desiguales. Lados desiguales. Esos son los polígonos. Aquí tenemos cómo se busca el área y el perímetro.
Entonces, el perímetro de una figura es toda la partecita que va por fuera, digámoslo así, que es el recuadro. Es como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un potrero y lo cercamos. Esa cerca sería el perímetro. La cerca sería el perímetro. Y el área sería la parte de adentro. La parte de adentro. Eso se llama área. Y perímetro, la parte de afuera. Solamente los laditos de afuera. Y el área, lo de adentro. Entonces, aquí tenemos, en el cuadro, tenemos el triángulo, el cuadrado, el rectángulo. Estos también son, estos que vemos acá, el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el rombonde y el trapecio, son cuadriláteros. ¿Por qué son cuadriláteros? Porque son figuras que tienen 4 lados. Todas esas tienen 4 lados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá vemos los elementos que tiene cada una de esas figuras. El triángulo tiene una base, que es esta de abajo, una altura, que es la medida que hay desde este centro de la base hasta el vértice de arriba. Tiene 3 lados. La fórmula para hallar el perímetro. ¿Cómo se halla el perímetro? Sumando las medidas de los lados. ¿Y cómo es la fórmula para hallar el área? La base por la altura dividido en 2. Esa es la fórmula para hallar el área del triángulo. Vamos con el cuadrado. El cuadrado solamente tiene 4 lados iguales. Quiere decir que todos los laditos miden lo mismo. Por eso solamente los elementos son el lado. Y la fórmula para hallar el perímetro es multiplicar 4 veces el valor que mide el lado. Por ejemplo, este triángulo, este cuadrado que mida 10 metros de lado, quiere decir que el perímetro es 4 por 10, sería 40. Quiere decir que si vamos a acercar un lote que es cuadrado y mide 10 metros de lado, vamos a necesitar 40 metros de alambre. Y eso es el perímetro. Y para hallar la fórmula es elevar el valor del lado al cuadrado. Si, por ejemplo, decíamos que mide 10, sería 10 al cuadrado y 10 por 10 es igual a 100 metros. Quiere decir que el área sería igual a 10 por 10, 100 metros cuadrados. El área se mide en metros cuadrados, en unidades cuadradas, y el perímetro se mide en unidades lineales, solamente metros, y aquí metros cuadrados. Quiere decir que es por todos los laditos. Tenemos el rectángulo. El rectángulo tiene una base y tiene una altura. Recuerde que son bidimensionales, tienen 2 dimensiones. Un ancho y un largo. Entonces, eso se llama, el largo se llama base y el ancho se llama altura. ¿Cómo hallamos el perímetro? Sumamos 2 lados que son iguales, entonces 2b, digamos que un lado sea la base, 2 bases, una base, 2 bases, entonces 2 por b más 2 por h, que h significa altura. Si mide 10 de base y 5 de altura, sería multiplicar acá, sería, sumar acá 10 2 veces que nos daría 20, más 5 2 veces que nos daría 10. Quiere decir que sería 20 más 10 serían 30 metros, que mediría el perímetro de ese rectángulo. Y la fórmula para hallar, entonces solamente es multiplicar la base por la altura, multiplicar las 2 dimensiones que nos dan. Decía que una medía 10 y la otra medía 5, entonces sería 10 por 5. Entonces nos daría, base por altura, nos daría 50 metros cuadrados. El rombo. El rombo también es un cuadrilátero, tiene 4 lados y esos 4 laditos son iguales. Pero este rombo tiene 2 diagonales. La diagonal que va
de arriba hacia abajo es la diagonal mayor y la más corta, que es la que va de derecha a izquierda, forma horizontal. Una vertical y una horizontal. Tiene la medida del lado, recordemos que todos los lados son iguales, y tiene la medida de las diagonales. La diagonal mayor, que es la más larga, que es la vertical, y la diagonal menor, que es la que está horizontal. En este caso, porque a veces aparece acostadito el rombo y la diagonal, entonces sería diferente. Aquí, entonces, ¿cuál es la fórmula para hallar el perímetro? Es la misma fórmula que utilizamos para el cuadrado. ¿Por qué? Porque tienen los lados iguales, miden exactamente igual. Pero para hallar el área sí es diferente, porque es la diagonal mayor, que es la grande, la que está más larga, por la diagonal menor, que es la que mide acá, sobre 2. En este caso, si digamos que mide 10 de lado y mide 15 la diagonal mayor y 10 la diagonal menor, entonces sería 15 por 10 dividido entre 2 el área. 15 por 10 nos daría 150. Si 150 lo dividimos entre 2 nos daría 75. Quiere decir que el área serían 75 metros cuadrados. Tenemos acá un romboide. Un romboide también es un cuadrilátero. Es un cuadrilátero que tiene, ¿por qué? Porque tiene 4 lados, pero son iguales 2 a 2. Estos dos son iguales y estos dos son iguales. Y tiene los mismos elementos del rectángulo, una base y una altura. Para hallar el perímetro, la fórmula es la misma del rectángulo. Entonces se suma 2 veces la base y se le suma 2 veces la altura. Entonces si se mide 10 por 5 serían 10 más 10, 20 más 5 más 5, 10 serían 30 metros de perímetro. Y para hallar el área es la misma también del rectángulo, base por altura. Entonces sería 10 por 5 serían 50 metros cuadrados. Tenemos un trapecio. Un trapecio también es un cuadrilátero, tiene 4 lados. Y aquí tenemos los 4 laditos. También tiene una base mayor, que es la de abajo, y una base menor, que es la de arribita en este caso. Y una altura. La altura. Para hallar el perímetro, como ya sabemos, la suma del valor que miden cada uno de sus lados. Entonces, la suma de sus lados. Y la fórmula para hallar es igual a la altura multiplicado por la suma de la base mayor más la base menor, dividido entre 2. Pues ahí está clarito cada una de las fórmulas. Vamos a ver qué tenemos acá. Las actividades. Colorea los diferentes polígonos que aparecen en la imagen teniendo en cuenta los siguientes indicadores, las siguientes indicaciones. Busca primero los polígonos regulares. Recuerden que los polígonos regulares son los que tienen todos los laditos iguales. Entonces miramos todos los lados iguales. Aquí tendríamos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Tenemos aquí otro, tenemos aquí el cuadradito. Este triángulo también tiene los lados iguales. Aquí tenemos otro triangulito y aquí tenemos otro. Esos son los polígonos regulares porque tienen todos los lados iguales. Dice, polígonos regulares de color azul claro. Triángulos de color verde. Los triángulos, ¿dónde están las figuras de 3 lados? Aquí tengo 1, 2. Hay muchos triángulos. Hay muchos triángulos en la imagen. Muchísimos triángulos. Triángulos de color verde. Cuadriláteros de color amarillo. Quiere decir las figuras de 4 lados. No importa si no son iguales los lados, son cuadriláteros. Aquí tengo uno, tengo otro,
2, aquí hay otro chiquitico, 3, este también es un cuadrilátero, 4. Aquí por este lado tendríamos este rectángulo grande, este rectángulo pequeño, tendríamos, ¿dónde más? Aquí tenemos otro. Hay que buscarlos por todo el dibujo. Y dice pentágonos de color morado. Pentágonos son los que tienen 5 lados. Esas figuras a veces aparecen de diferente forma. Vamos a ver ese cuánto tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es un hexágono. Este, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otro hexágono. Este, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos un pentágono. Ahí tenemos un pentágono. Vamos a ver este. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tenemos otro pentágono. Y así, entonces es de acuerdo a la cantidad de lados que tenga. Aquí tenemos otro pentágono. Entonces, no importa que el lado sea chiquitico así como este, pero es un lado. ¿Listo? Pentágonos de color morado, hexágonos de color rojo, heptágonos de color naranja, octágonos de color café, eneágonos de color rosado, decágonos de color gris. Imprime, recorta y pega en un octavo de cartón paja las siguientes figuras. Aquí tenemos esta imagen. Un tangram. Esto se llama un tangram. Para ustedes no es nuevo. Eso, incluso eso los venden por ahí en las papelerías. Se llama un tangram, pero nosotros lo podemos hacer. Eso es fácil de hacer. Solamente es cortar. Cogen puede ser una hoja de papel o un cartón, una cartulinita o un cartón cartulina y lo dibujan. Luego lo colorean y después de que lo dibujen, lo tengan coloreadito, pues lo cortan y tienen las figuritas para poder jugar. Eso es uno de los materiales didácticos más completos que hay para la concentración de ustedes. Entonces ahí tenemos el tangram. Dice, cuando tenga las figuras del punto anterior, ordena las diferentes figuras geométricas de tal manera que armen la siguiente forma. Miren, solamente tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedacitos.